Bueno, ahora vamos a hablar de integración de funciones trigonométricas. En este caso, pues para poder resolver este tipo de integrales, usted va a tener que recordar las identidades básicas, ¿verdad? Las identidades básicas de funciones de trigonométricas, como por ejemplo las Las funciones pitagóricas, las funciones inversas, entonces esas son las propiedades que usted tiene que ir recordando. Mencionaré algunas y otras, pues usted las debe de recordar. Entonces, en esta sección se usan, como decimos aquí, ¿verdad? Se usan identidades trigonométricas para integrar ciertas combinaciones de funciones trigonométricas. Vamos a empezar con la primera de ellas. Cuando usted tiene seno a una potencia m y coseno a una potencia n. Asumiendo que el n es impar, es decir, es 2k más 1, usted va a factorizar un coseno, y al factorizar un coseno, pues el coseno le va a quedar entonces la potencia del coseno par, y usted utiliza la identidad coseno al cuadrado igual a 1 menos seno al cuadrado, la identidad pitagórica, y expresa todo en términos de seno. ¿Ok? Luego, entonces, que está todo expresado en términos de senos, usted hace el cambio de variable u igual al seno. Y recuerde que el diferencial de u es coseno de x por dx. De manera de que esta integral se va a convertir en una integral de la forma, ¿verdad? Integral de u a la m por 1 menos u al cuadrado todo elevado a la k, diferencial de u. ¿Ok? Y se convierte en una integral relativamente simple. Ese es el primer caso. Ahora, el siguiente caso es cuando usted tiene también seno por coseno, pero ahora la potencia del seno es impar. Usted factoriza un seno, ¿ok? Y luego entonces, al factorizar un seno, pues me va a quedar que la potencia del seno es par. Y yo lo puedo expresar como seno al cuadrado elevado a la k, y el seno al cuadrado usamos la identidad pitagórica, ¿verdad? Y tenemos esta expresión. Y luego se hace la sustitución u igual al coseno, y recuerde que el diferencial de u es igual a menos seno de u, diferencial de u. De manera de que esta integral se convierte en menos la integral de u a la n por 1 menos u al cuadrado todo elevado a la k, diferencial de u. Y nuevamente, como en el caso anterior, pues se convierte en una integral relativamente simple. ¿Ok? Tercer caso. Hemos visto entonces cuando la potencia del coseno es impar, cuando la potencia del seno es impar, y vamos a ver entonces el caso en que las dos potencias son pares. Cuando las dos potencias son pares, es decir, la potencia del seno y la potencia del coseno es par, usted usa la fórmula del ángulo medio. Y entonces le va a quedar que el seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2x y el coseno al cuadrado es igual a 1 más coseno de 2x. Cuando usted hace las operaciones y las sustituciones correspondientes, pues se supone que todo nos queda en términos de coseno. ¿Ok? Y de ahí, pues, tomamos la situación número 2. Pues bien, entonces veamos aquí un ejemplo. Queremos resolver la integral del seno a la 3 por el coseno a la 4. ¿Ok? En este caso, el impar le corresponde al seno. Entonces voy a factorizar un seno, ¿verdad? Y me va a quedar la integral del seno a la 2 de x por el coseno a la 4 de x por seno de x, diferencial de x. Así. Y esto pues va a ser, ¿verdad? Ahora usamos la identidad pitagórica, seno al cuadrado va a ser 1 menos coseno al cuadrado de x por el coseno a la 4 de x por el seno de x, diferencial de x. Y ahora usted hace el cambio de variable u igual al seno de x
diferencial de u igual a coseno de x diferencial de x. Y entonces esta integral se convierte en la integral de 1 menos u al cuadrado por u a la 4 diferencial de u. Y esta es la integral de una función polinómica, y lo que nos queda es u a la 4 menos u a la 6 diferencial de u. Y esto es u a la 5 sobre 5 menos u a la 7 sobre 7 más una constante. Volviendo a nuestra variable original, u es seno, por lo tanto esto es un quinto del seno a la 5 de x menos un séptimo por el seno a la 7 de x, y de todo esto le sumamos una constante. ¿Ok? Y esa entonces sería la forma de poder resolver esta integral. Ok. El siguiente ejemplo es el coseno de x por el coseno a la 5 del seno de x, diferencial de x. Entonces, pues, ¿cómo nosotros podemos resolver? Aquí el argumento del coseno es del seno. Por ende, entonces, lo primero que tenemos que hacer es un cambio de variable. ¿Ok? El cambio de variable que voy a realizar es u igual al seno de x. El diferencial de u es igual al coseno de x, diferencial de x. De manera de que esta integral yo la puedo escribir como la integral del coseno a la 5 de u por el diferencial de u. Entonces yo puedo factorizar un coseno, ¿verdad? Y al factorizar un coseno me va a quedar coseno a la 4 de u por el coseno de u diferencial de u. Usando identidades pitagóricas, yo esto lo puedo reescribir como la integral, ¿verdad? Porque recuerde, el coseno a la 4 de u es lo mismo que el coseno al cuadrado de u todo al cuadrado. Por ende, pues aquí me va a quedar entonces coseno al cuadrado, que es 1 menos seno al cuadrado de u, todo todo al cuadrado por el coseno de u, diferencial de u. Entonces, ahora al seno de u, vamos a llamarle v igual al seno de u. Y diferencial de v va a ser igual al coseno de u diferencial de u. Por ende, entonces, esta integral se convierte en 1 menos v al cuadrado todo al cuadrado por diferencial de v. Y esto es la integral de 1 menos 2v al cuadrado más v a la 4 diferencial de v. Y esto es v menos 2 tercios de v a la 3 más un quinto de v a la 5 más una constante. Haciendo la sustitución, pues lo que vamos a obtener entonces es v es el seno de u menos 2 tercios del seno a la 3 de v más un quinto seno a la 5 de v más una constante. Pero recuerde de que, esto es u, disculpe, pero recuerde de que nuestra u es seno de x. Por lo tanto, esto va a ser el seno, es una función compuesta del seno de x menos 2 tercios del seno a la 3 del seno de x más un quinto del seno a la 5 del seno de x, y a todo esto le sumamos una constante. ¿Ok? Y entonces es el resultado de esta integral. Entonces miren aquí, pues estamos resolviendo, ¿verdad? Ejemplos de integrales del coseno por seno elevado a una cierta potencia. Vamos a un ejemplo rápidamente para terminar. Digamos que yo quiero resolver esta integral. Digamos, coseno al cuadrado de x por el seno al cuadrado de x diferencial de x. Ambas son pares. Entonces, como ambas son pares, pues la sustitución es coseno al cuadrado de x igual a 1 más
coseno de 2x sobre 2. Y el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Sustituyendo y multiplicando me queda la integral, ¿verdad? De 1/2 por 1 más el coseno de 2x. Por 1/2 por 1 menos el coseno de 2x diferencial de x. Y esto es 1/4 y lo que tenemos aquí es una diferencia de cuadrados, por lo tanto esto es 1 menos el coseno al cuadrado de 2x diferencial de x. ¿Ok? Entonces, pues, esto, como el coseno está elevado al cuadrado, vuelvo y uso la fórmula del ángulo medio. Y esto es 1/4 por la integral de 1 menos 1/2. Y el coseno al cuadrado es 1 más, en este caso, coseno de 4x sobre 2 diferencial de x. Integrando entonces, esto es 1/4, la integral de 1 es x, menos 1/4, la integral de 1 es x, y la integral del coseno de 4x es seno de 4x dividido por 4. Y a todo esto le sumamos una constante. Y entonces, simplificando, porque tenemos términos semejantes, esto es 1/4 por menos, mentira, x menos 1/4 de x es 3/4 de x, menos 1/16 del seno de 4x. Y a todo esto le sumamos una constante. Y de esta manera, pues, nosotros hemos visto 3 ejemplos de integrales de la combinación del seno por el coseno.